Entras en tu habitación, pero el silencio pesa más que el cansancio. La luz de la pantalla aún encendida no te consuela, te delata, porque en el fondo, lo sabes, algo en ti sigue pidiendo atención. Pero no es algo nuevo, es antiguo. Cuando eras demasiado pequeño para entenderlo, pero lo suficientemente grande para sentirlo. El dolor que te acompaña hoy no tiene nombre en el presente, tiene raíces en el pasado. Dices que tu infancia fue normal, que tus padres hicieron lo que pudieron, que no tienes nada de qué quejarte. Pero yo te pregunto, ¿por qué entonces la culpa vive en ti? ¿Por qué sientes que tienes que esforzarte tanto para ser amado? ¿Por qué tu vida se ha convertido en un eterno intento de merecer algo que, en realidad, nunca debería haber sido condicionado? Porque lo que te moldeó no fueron solo los gritos, fueron los silencios. Fueron las miradas que decían más que las palabras. Fue el afecto que llegaba como recompensa, no como un derecho. Fue el abrazo que solo existía cuando hacías las cosas bien. Fue el amor que aprendiste a conquistar, no a recibir. Y entonces creciste y empezaste a repetir. Empezaste a relacionarte como si aún tuvieras que demostrar tu valía. Empezaste a suplicar la atención de quienes siempre estuvieron ausentes. A aferrarte a personas que te hacen sentir exactamente como te sentías antes. Insuficiente, invisible, inculpable, y cuando alguien se aleja, el mundo se derrumba, no porque esa persona lo fuera todo, sino porque activó un dolor antiguo, el de cuando sentiste que no eras querido solo. Por ejemplo, esa de cuando aprendiste que tenías que esforzarte para no ser olvidado. Crees que echas de menos a quien se fue, pero lo que te duele no es la ausencia de alguien, es la ausencia que siempre ha existido, el vacío que siempre ha estado ahí, lo que no tuviste cuando más lo necesitabas, el amor que idealizaste, la presencia con la que soñaste. No easy, de menos a un ex. Echas de menos la infancia que no fue como debería haber sido. Y por eso repites por eso aceptas tan poco, por eso te conformas con migajas, porque dentro de ti sigue habiendo un niño que intenta desesperadamente ser visto, ser amado, ser aceptado, pero no lo fue. Y en lugar de acoger ese dolor, lo silenciaste low interest, lo etiquetaste como superación. Pero no te engañes a lo que se reprime. No desaparece. Se manifiesta en los celos incontrolables, en el miedo al abandono, en el apego excesivo, en la dificultad para decir no, en la tendencia a culparte por todo. Todo eso son síntomas. Y los síntomas son el lenguaje de lo que se ha silenciado. Son las palabras que tu inconsciente encuentra para gritar lo que te niegas a escuchar. Solo quería haber sido amado sin tener que esforzarme. Esa es la frase que resuena dentro de ti todos los días. Aunque no te des cuenta, aunque lo disimules con productividad, con bromas, con relaciones superficiales, aunque intentes convencerte de que todo está bien porque no lo está. No lo está cuando te saboteas cada vez que estás a punto de ser feliz. No lo está cuando eliges a quienes te rechazan. No lo está cuando repites patrones que te hacen daño. Todo eso es el niño herido que aún habita en ti. Y mientras no sea escuchado, seguirás atrapado. Porque la infancia no termina cuando crecemos. Sigue viva en nuestras elecciones, en nuestros afectos, en nuestros miedos. Y si no sanas, repites en la infancia que no recuerdas conscientemente. Tu cuerpo la recuerda, tu forma de amar la recuerda, tu ansiedad la recuerda, tu culpa sobre todo la recuerda. Y por eso sientes que nunca eres suficiente. Pork on Dia. Alguien te hizo creer que tenías que ser perfecto para ser amado, y eso se convirtió en una ley dentro de ti. De compensar un vacío que no tiene fondo, porque lo que faltó ya no se puede dar de la misma manera. Pero se puede acoger, se le puede dar un nuevo significado, se puede cuidar, pero eso solo sucede cuando dejas de huir, cuando miras hacia adentro, cuando dejas de culpar al presente por los dolores que vienen del pasado, cuando dejas de repetir, porque repetir es una forma inconsciente de intentar arreglar las cosas. Pero no se arregla el pasado viviendo el mismo sufrimiento en el presente. Lo que necesitas no es una nueva relación, no es alguien que te complete. Lo que necesitas es reconocer al niño que abandonaste dentro de ti, aquel que aprendió a tragarse las lágrimas, el que aprendió a sonreír para no molestar, el que se hizo adulto demasiado pronto. Él sigue ahí, y te necesita, no para corregir el pasado, sino para recibir por fin el amor que siempre ha merecido. El amor que no exige esfuerzo. No, viene como recompensa, que no depende del rendimiento. El amor que simplemente es por ti. Y mientras no te ofrezcas ese amor a ti mismo,
Seguirás buscándolo en lugares donde nunca lo encontrarás, porque nadie puede dar lo que tú mismo te niegas a recibir. Y la liberación comienza cuando dejas de culparte por no haber recibido lo que nunca fue culpa tuya, no haber tenido, cuando comprendes que el error nunca fue tuyo, que la ausencia no fue tu responsabilidad, que el amor negado no dice nada sobre tu valor. Dice de la limitación emocional de quien te crió, y tú ya no tienes que cargar con ese peso. Ya has cargado demasiado. Ahora es el momento de soltar, de mirar hacia adentro, de acoger el dolorán, de romper el ciclo, porque tu infancia todavía te persigue, pero ya no tiene por qué definirte. Si esto te ha llegado, apúntate. Hay más verdades que necesitas escuchar. Ante despiertas cansado, incluso después de horas de sueño. Sientes una opresión en el pecho que no sabes explicar, una tristeza que aparece sin motivo, un miedo constante a perder a ser abandonado, a no ser suficiente. Y te preguntas, ¿por qué soy así? Pero esa pregunta es errónea. Lo correcto no es preguntarse, ¿por qué soy así? Sino, ¿cuándo aprendí a ser así? Porque nadie nace culpándose a sí mismo. Nadie nace creyendo que tiene que esforzarse para ser amado. Nadie nace sintiendo que tiene que anularse para ser aceptado. Eso se aprende. Eso se interioriza. Es el reflejo de un entorno en el que el amor era condicional, en el que el afecto era escaso, en el que tu existencia no se celebraba, sino que se toleraba. ¿Y qué pasa cuando el niño no puede decir lo que siente? El cuerpo habla. La ansia surge como respuesta al miedo que fue silenciado. El insomnio es la vigilia de quien nunca se ha sentido seguro. La compulsión es el intento de llenar el vacío dejado por un regazo ausente. La depresión es, a menudo, el grito ahogado de quien ha aprendido que expresar el dolor es ser débil. Y tú lo has aprendido. Has aprendido a sonreír para ocultarlo, a callar para sobrevivir, a complacer para no ser abandonado. Y ese aprendizaje se ha convertido en una prisión emocional, una prisión afectiva, una prisión corporal, porque el cuerpo graba todo lo que la mente intenta olvidar. El dolor que sientes no es de ahora, es antiguo, es repetido, es simbólico. Cada vez que revives un patrón, cada vez que aceptas menos de lo que mereces, cada vez que dices sí, queriendo gritar no, cada vez que te quedas por miedo a ser abandonado, crees que tienes el control, pero estás reaccionando al pasado, reaccionando a lo que se vivió y nunca se elaboró, reaccionando a la ausencia que se normalizó, nunca se curó. Y entonces entras en relaciones en las que te conviertes en cuidador, donde das todo sin recibir casi nada, donde intentas salvar al otro, esperando que eso también te salve a ti. Pero esta dinámica tiene un nombre en repetición traumática. Estás intentando reparar, con las personas equivocadas, el dolor que te hirió en la infancia. Estás intentando, inconscientemente, vivir una nueva versión de la historia, con la esperanza de que, esta vez, el final sea diferente. Pero no lo será, porque no se trata del otro o nunca lo ha sido. Se trata de ti. Se trata de la parte de ti que todavía cree que, si eres lo suficientemente bueno, finalmente, recibirás el amor que nunca llegó. Pero no te das cuenta, porque vives en modo automático, porque estás anestesiado, porque has aprendido a sobrevivir. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, te saboteas. Porque el amor genuino te da miedo, porque es desconocido, porque desorganiza la lógica interna que has construido para protegerte. Entonces, huyes ante, cierras, creas historias, eliges a quienes no te eligen. Y repites y sufres, y te culpas, y vuelves a repetir, hasta el día en que decides parar. Y parar no es, rendirse es, elegir romper el ciclo, elegir escuchar lo que tu cuerpo te dice, elegir mirar tu historia con compasión, no con juicio, porque no eres débil por sentir, no eres necesitado por desear ser amado, no eres demasiado intenso, solo estás cargando con dolores que no son solo tuyos, son transgeneracionales, son ancestrales, son ecos de lo que vivieron tus padres, tus abuelos, toda una estirpe que aprendió a reprimir, a callar, a soportar, y ahora eres tú quien los cargan, pero también eres tú quien puede romper ese ciclo, porque la cura comienza en la conciencia, y la conciencia comienza cuando entiendes que el problema no eres tú, sino lo que has aprendido sobre ti mismo. Es la imagen distorsionada que el amor
condicionado ha creado dentro de ti. Es el espejo roto de la infancia que aún refleja quién crees que eres, Anne. Pero puedes reconstruir ese espejo. Puedes mirarte con nuevos ojos. Puedes aprender a aceptarte. A decir, basta. A todo lo que te hace daño, ¿ne? A decir, sí. A todo lo que te curan ya no necesitas mendigar amor. Ya no necesitas suplicar atención. Ya no necesitas esconderte para no ser rechazado. Porque ahora puedes elegir. Elegir del papel de víctima de tu historia. Elegir dejar de justificar el dolor. Elegir ser adulto por completo no solo en edad, sino también en su psique. Y ser adulto psíquico es asumir la responsabilidad por el niño que fuiste. Es cuidarlo. Es escuchar sus dolores. Es decir lo que nadie dijo. Te veo ante, acepto ante, amo. Y es en ese momento cuando algo cambia. Porque cuando te aceptas, el otro ya no tiene tanto poder en cuando te acoges. La carencia se convierte en presencia. Cuando te respetas, el ciclo comienza a disolverse, pero este viaje requiere valor. Valor para mirar hacia adentro, para abrir viejas heridas, para tocar lo que duele, para reconocer que, a menudo, nos abandonamos esperando que alguien venga a rescatarnos, pero nadie lo hará, porque este es un viaje que solo tú puedes hacer, y cuando lo atraviesas, algo dentro de ti renace. El niño herido da paso al adulto completo. La culpa cede espacio al amor propio. El miedo se transforma en verdad. Y entonces, sí, empiezas a vivir de verdad. Ya no reaccionando al pasado, sino construyendo el futuro, comenta. Hoy me elijo a mí mismo. E inicia la decisión que nunca tomaron por ti. Dices que estás cansado, pero no es el cuerpo el que está agotado. Es el alma. Porque un cansancio que no se resuelve con descanso. Es el cansancio de vivir en conflicto contigo mismo, de repetir patrones que ya has entendido, pero que no consigues romper, de saber que algo está mal, pero no saber cómo salir. Y esa confusión tiene un origen, nace de un lugar dentro de ti que todavía está atrapado en el pasado, porque, por mucho que hayas crecido, madurado, estudiado, evolucionado, hay una parte de ti que todavía vive, según el mismo guión emocional de siempre. La misma necesidad de complacer, el mismo miedo a perder, la misma prisa por entregarte, la misma dificultad para priorizar. Y todo esto tiene una raíz invisible, pero real. Una raíz que se llama identificación inconsciente. Fuiste moldeado por presencias, pero sobre todo por ausencias. Y sin darte cuenta, te identificaste con quienes te hicieron daño. Te identificaste con el silencio de tu madre, con el juicio de tu padre, con la frialdad del entorno. No querías repetir, pero te convertiste en un espejo. Porque el inconsciente no sigue la lógica del deseo, sigue la lógica de la repetición. Y repetir es el intento de dominar el trauma, de tener control sobre lo que, un día, te hizo sentir impotente. Por eso atraes el mismo tipo de relación, el mismo tipo de pareja, el mismo ciclo emocional. Porque, en el fondo, todavía estás tratando de resolver lo que no se resolvió. Ahora quieres tener un final diferente para la misma historia. Pero esa historia necesita terminar, porque el final feliz no está en la repetición, está en la ruptura, Anne. Pero romper duele. Romper exige renunciar, exige dejar ir la imagen idealizada que creaste de ti mismo. Exige aceptar que, sí, fuiste herido, aunque sí, no recibiste el amor que merecías, que, sí, intentaste compensarlo de todas las formas posibles, y te perdiste en el proceso. Porque todo niño que no es amado se convierte en un adulto necesitado, y todo adulto necesitado se convierte en rehén. Rehén de relaciones que duelen, pero que recuerdan lo que se vivió. Rehén de dinámicas afectivas que son malas, pero familias, why low familiar, aunque sea tóxico, tiene un sabor a seguridad, porque lo nuevo da miedo, porque lo sano es extraño, porque el amor real no se parece al amor que has aprendido, Anne, y por eso huyes cuando encuentras a alguien que te trata bien, porque inconscientemente crees que no lo mereces, y empiezas a sabotearte, a dudar, a provocar, a poner a prueba. Haces todo lo posible para que la persona se vaya. No porque quieras, sino porque necesitas demostrar, una vez más, que no eres digno, que serás rechazado, que serás abandonado. Es el ciclo que se repite. Es el trauma hablando más alto que la razón. Es el niño herido tomando el volante de tu vida. Y mientras él esté al mando, el destino siempre será el mismo, Am. Pero hoy quiero mostrarte una salida.
Y esa salida comienza con un enfrentamiento con todo lo que has evitado sentir, porque hay que sentir para sanar. Hay que tocar el dolor para liberarlo. Hay que mirar lo que se ha vivido con los ojos de hoy y no con los ojos de quién eras cuando sufriste. Porque hoy tienes recursos que antes no tenías. Tienes conciencia, tienes fuerza, tienes voz. Pero estás usando todo eso para seguir sobreviviendo, en lugar de empezar a vivir. Y vivir exige elegir. Elegir dejar de abandonarte. Dejar de moldearte para encajar en espacios que te disminuyen. Dejar de idealizar relaciones que te vuelven a traumatizer. Porque cada vez que vuelves con quien te hace daño, le confirmas a tu inconsciente la misma creencia. Me lo merezco. Y no te lo mereces. Te mereces amor con presencia, con respeto, con reciprocidad. Pero antes de recibir eso del otro, necesitas dártelo a ti mismo, porque tu patrón no cambia cuando el otro cambia. Cambia cuando tú cambias. Cuando decides que ya es suficiente. Cuando entiendes que tu valor no está en cuanto aguantas, sino en cuanto te respetas. Que tu fuerza no está en seguir intentándolo, sino en saber cuándo es el momento de irte. Que tu amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional y lo más difícil, lo sé, es reconocer que el amor que tanto has buscado fuera es el mismo amor que te has negado a ti mismo, que la atención que imploras a los demás es la misma que no te has dado a ti mismo, que el cuidado que ofreces a todos es el mismo que te niegas a recibir, porque en el fondo todavía crees que tienes que ser perfecto para merecer todo eso, pero no es necesario. Solo tienes que ser honesto contigo mismo. Deja de fingir que no te duele. Deja de decir, todo está bien, cuando no lo está. Deja de usar la espiritualidad, la productividad y los discursos de superación como anestesia. El dolor no desaparece porque lo racionalices. Solo se transforma cuando se atraviesa. Y atravesar el dolor es un acto de valentía. Es reconocer que, sí, todavía estás atado a historias antiguas, pero que ahora puedes escribir una nueva, que ahora puedes elegir un nuevo papel. Ya no el de víctima, sino el de autor de tu propia trayectoria. Y ese papel comienza con una decisión, a la decisión de parar, de reconocer los patrones, de aceptar las heridas y de decir, por fin, no volveré a hacerlo, porque repetir es inconsciente. Pero decidir es consciente y tú estás listo. Aunque todavía tengas dudas, aunque todavía tengas miedo, aunque todavía sientas dolor, dices que quieres seguir adelante, que estás cansado de sufrir, de repetir, de insistir en quien no te elige, y yo te creo. Pero también sé que hay algo en ti que todavía te tira hacia atrás, algo invisible, intangible, pero tan real como el dolor que sientes cuando te rechazan de nuevo. Es un hilo emocional, un cordón psíquico que todavía te ata a lo que crees haber superado. Y ese hilo no está en el presente, está en tu inconsciente, está en las promesas incumplidas, en las palabras que faltaron, en los gestos que nunca llegaron y sobre todo, en las esperanzas que aún tienes de que algún día alguien vuelva y te diga, ahora te veo. Pero ese día nunca llega porque no existe, porque estás esperando en el lugar equivocado. A lo que te ata no es el otro, es la expectativa y la fantasía, es el deseo de que algún día te valide quien te invalidó, de que algún día te ame quien te ignoró, de que algún día te elija quien siempre te dejó en último lugar. Y eso te aprisiona porque te mantiene en la ilusión de que la cura vendrá de fuera. Pero la cura no vendrá de una disculpa, de un reconocimiento tardío, de un amor que nunca supo ser amor. La cura solo llega cuando entiendes que no va a suceder, y que está bien, que ya no necesitas eso para seguir adelante, que el cierre que esperas del otro te lo puedes dar tú mismo, pero es difícil aceptarlo, porque aceptar significa dejar morir el ideal, el sueño, la versión de la historia en la que todo se resuelve con amor. Pero a veces, el amor no salvan, a veces hiere, porque se aprendió de forma distorsionada, y te aferraste más al patrón que a la verdad de que no fuiste amado como merecías, y eso duele. Pero negar ese dolor duele aún más, porque te mantiene atado. Y mientras estés atado, no importa cuántas veces intentes liberarte, siempre volverás al mismo lugar, porque la prisión está dentro, no fuera. Es un laberinto, hecho de recuerdos, de miedos, de esperanzas infantiles, y tienes que darte cuenta, lo que llamas amor, es carencia, es proyección, es un intento,
un intento de corregir el origen. Pero no se corrige lo que fue, intentando revivir con quien sigue siendo el mismo. Y, muchas veces, sigues insistiendo en relaciones que te destruyen, no porque ames a la persona, sino porque amas la idea de ser finalmente visto, de ser reconocido. Pero la importancia que quieres tener para el otro, aún no te la has dado a ti mismo. Ante menosprecias, te omites o te olvidas, te dejas para después, y mientras sigas haciéndolo, seguirás esperando que alguien venga a rescatarte. Pero nadie vendrá, porque el verdadero rescate es interno. No necesitas otra oportunidad con alguien que ya te ha descartado. Necesitas una oportunidad contigo mismo, con tu historia, con tu esencia, con tu valor, porque lo que te fue negado en el pasado solo puede ser restaurado aquí, ahora, por ti, no por el otro, no por un reencuentro, sino por una ruptura, romper, es decir, acepto que no vino de donde esperaba, pero elijo no castigarme por ello. Es dejar de buscar refugio en lugares que siempre te han expulsado. Es dejar de volver al mismo vacío, esperando que, esta vez, esté lleno. Es decir, basta. Y el basta que necesitas no es para el otro, es para ti mismo. Para la parte de ti que todavía cree que necesita sufrir para ser amado, que necesita ser perfecto para merecer afecto, que necesita moldearse para encajar, que necesita suplicar por algo que, si fuera verdadero, vendría. El amor no se suplica, el afecto no se arranca, la presencia no se fuerza. Cuando tienes que esforzarte demasiado para ser visto, ya no es amor, es supervivencia emocional, es activación traumática, es identificación con el dolor. Y ya no tienes que vivir así, ya no tienes que repetirlo, porque ahora eres consciente, y la conciencia es poder, poder de elección, de romper, de reconstruir, de empezar de nuevo, pero no sirve de nada empezar de nuevo desde el mismo lugar. Hay que salir del ciclo, del patrón de la prisión interna, y eso comienza con un acto simbólico, cortar el hilo que te ata a la necesidad de ser elegido, el hilo que te hace dudar de ti mismo cada vez que alguien te rechaza, el hilo que te hace pensar que, si alguien no te quiere, el problema eres tú. No lo eres. Nunca lo has sido. El problema es que sigues esperando ser amado con la misma lógica de quien te ha hecho daño. Pero el amor verdadero no es eso. El amor verdadero no disminuye, no manipula, no silencia. El amor verdadero se expande, acoge, libera. Y el primer amor verdadero que debes vivir es contigo mismo. No como un discurso, no como una frase hecha, sino como una práctica. La práctica de escucharte, de acogerte, de priorizarte, de ponerte en primer lugar y sobre todo, de liberarte de la ilusión de que necesitas algo que solo existe en tu fantasía, porque el otro no va a volver como tú lo idealizaste. La escena reparadora no va a suceder como la imaginaste, pero hay una nueva escena. YMP ahora, y en ella, ya no eres el niño que suplica, eres el adulto que elige, que cierra puertas, que cierra capítulos, que dice, he llegado hasta aquí. Ahora sigo por mí. Y sí, al principio duele dejar ir, duele renunciar a la esperanza, volver solo, sin el vínculo que te daba una falsa sensación de amor. Pero después, llega la ligereza, llega la claridad, llega la paz, porque lo que te ata también pesa. Y estás listo para soltar ahora que todo se ha derrumbado, te ves en el suelo, y por primera vez, en lugar de correr, te quedas, no porque quieras sufrir, sino porque finalmente entiendes huir de ti mismo. Es lo que siempre te ha mantenido atado. Huir de los recuerdos y ordelanto. Huir de la ira reprimida. Huir de la verdad. Has pasado la vida buscando la salvación. En amores, en promesas, en conquistas, en cualquier cosa que te alejara de ese vacío que siempre ha estado al acecho. Pero el vacío no es el enemigo. Es la puerta. Es lo que te lleva adentro. Es lo que te obliga a mirar lo que nunca quisiste ver. Es lo que te obliga a dejar de sobrevivir. Y por fin, empezar a vivir, y vivir, ahora, tiene otro sentido. Ya no es correr detrás de alguien. Ya no es demostrar nada a nadie. Ya no es intentar arreglar lo que te hizo daño. Vivir, ahora, es escuchar a tu propia alma, es cuidar al niño que fuiste. Es acoger cada parte de ti que juzgabas en exceso, a la sensible, la intensa, la frágil, porque fue en ellas donde te perdiste, y es en ellas donde te volverás a encontrar. Ya no necesitas ser fuerte, todo
el tiempo. Ya no necesitas estar en control. Ya no necesitas demostrar que lo superaste. Porque la verdadera superación no grita, calla, mira la herida y dice, ya no huyo de ti, Ann. Y es en ese momento cuando comienza la magia. Cuando dejas de pedir permiso para existir. Cuando dejas de moldearte para encajar. Cuando comprendes que tu dolor es sagrado. Porque fue él quien te trajo hasta aquí. Porque fue él quien te hizo buscar respuestas. Porque fue él quien rasgó la superficie para que tu esencia emergiera. El dolor, cuando se escucha, se convierte en un puente y tú lo estás cruzando. Estás pasando del pasado que te aprisionaba al futuro que empiezas a crear con tus propias manos. Ahora ya no eres rehén de la historia, tú eres el autor. Y como autor, tú eliges. Eliges con quién te vas a relacionar. Eliges qué tipo de amor vas a aceptar. Eliges dejar de repetir. Eliges respetarte a ti mismo. Eliges protegerte, no como alguien que se aísla por miedo, sino como alguien que finalmente ha comprendido su propio valor. Porque quien se ama a sí mismo, no acepta cualquier cosa. Quien se ama a sí mismo no suplica. Quien se ama a sí mismo, no se menosprecia. Quien se ama a sí mismo, elige. Y la primera elección es esta: no me abandono más, no me traiciono más, no me dejo más por nadie. Y sí, eso lo cambia todo. Porque cuando te posicionas, el mundo responde. Las personas se alejan, las máscaras caen. Los vínculos se rompen. Pero en lugar de doler, alivian. Porque te das cuenta de que estabas manteniendo lazos que solo existían. Porque no sabías decir no. Porque creías que tenías que aceptar para ser aceptado. Pero ahora te aceptas a ti mismo. Y cuando te aceptas, ya no necesitas que los demás lo hagan. El amor que no venía de fuera, ahora viene de dentro. Y ese amor no es vanidad. No es narcisismo. Es curación. Es reconstrucción. Es renacimiento, porque tu alma nunca fue débil, solo estaba herida. Y las heridas, cuando se cuidan, se convierten en cicatrices. Y las cicatrices no son signos de debilidad, son signos de quien ha luchado, de quien ha caído y se ha levantado, de quien ha sangrado y ha sobrevivido. Whitewood ha sobrevivido a todas las ausencias, a todos los silencios, a todos los rechazos. Estás aquí en íntegro y ahora listo para ser tú, pero no él. Tú moldeado por el trauma, el tú auténtico, el tú real, el tú que siente sin miedo, que se posiciona sin culpa, que ama sin perderse, que llora sin juzgarse, que se mira al espejo y ya no ve un error, sino una historia de rescate, de retorno de reconexión, porque todo lo que buscabas fuera, siempre estuvo dentro. Solo necesitaba ser escuchado, solo necesitaba espacio, solo te necesitaba a ti y ahora. Has llegado a ti mismo, has llegado en el momento adecuado, has llegado con madurez, con presencia, con conciencia, y lo que viene de aquí en adelante ya no depende de lo que faltaba, depende de lo que decidas cultivar, porque el dolor ya te ha moldeado, pero el amor te transformará, y ese amor comienza ahora con una elección, una frase, una verdad: yo soy suficiente. Y cuando dices eso, algo se rompe en el ciclo, en la culpa. La prisión y algo se construye. La autoestima, el amor propio, la libertad, porque quien se reconoce, ya no se pierde. Quien se abraza, ya no mendiga. Quien se escucha, ya no cala. Ya no eres lo que te hizo daño. Eres lo que eliges a partir de la herida. Y ahora, eliges ser completo. Eliges ser verdadero. Eliges ser tú. Si este vídeo te ha recordado quién eras antes del dolor, compártelo. Y suscríbete. Porque ahora ya no estás perdido.